Bienvenidas a Reinas Migrantes, historias de mujeres. Este es un espacio creado por mujeres que, como tú, un día cruzamos fronteras buscando una vida más digna y segura. Compartimos nuestras experiencias para acompañarte, orientarte y recordarte que no estás sola. Aunque estas voces son de mujeres venezolanas, son palabras que abrazan a cualquier mujer en movimiento. Las entrevistas que escucharás fueron grabadas con mujeres que se encuentran en tránsito. En ellas se relatan momentos difíciles, algunos de ellos de violencia, y estas historias pueden estar contadas en desorden. Te invitamos a escuchar con calma y a tomarte una pausa si lo necesitas. Cada palabra es un acto de valentía y también una guía para otras. Bienvenida, esta también es tu historia. Reinas Migrantes, historias de mujeres. Yo soy de Venezuela, estado Yaracuy. Salí en el 2018, salí yo en marzo. Sí, desde Venezuela por tierra, todo territorio venezolano hasta llegar a Colombia. Eso fue un viaje demasiado largo. Bueno, yo cuando salí sola. Alfredo había salido primero, que es mi esposo. Luego hicimos llegar a los niños cuando llegamos a Ecuador, porque el viaje de nosotros fue demasiado largo. Pero cuando yo salí, no salí junto con mis hijos quedaron en Venezuela. Bueno, el niño es el mayor, el niño tenía 1 añito y la niña tenía como 11 meses, porque ellos son seguiditos. Yo tenía 19 años, Alfredo tenía 21. Desde Colombia a Ecuador sí nos fuimos juntos. Duramos bastante, porque nosotros en realidad salimos de Venezuela con lo justo, como a llegar a Colombia. Y de ahí para llegar a Ecuador fue una trayectoria bastante larga, porque decidimos hasta caminar y pidiendo apoyo. Nos montamos en mula, le dicen allá, camiones, con ese peligro, pero no fuimos los dos que decidimos vivir esa experiencia y bueno, hasta llegar a Ecuador. En el 2018, mi hija había cumplido año en julio y un mes después mi mamá me los llevó a Ecuador, que fue en septiembre. Bueno, estuve en Ecuador, de Ecuador fui a Perú, Bolivia, hasta llegar a Chile. Y ahí nosotros nos pusimos a pedir apoyo para pagar los buses hasta Santiago, porque en Santiago yo tenía como un primo lejano de Venezuela, que fue el que nos iba como a recibir para no llegar en la calle. Pero todo fue un caos. Cuando ya habíamos llegado, nos hallábamos qué hacer. Yo me agarraba de los pelos, lloraba por los niños, otra vez dormía en la calle. Mi historia es bastante larga. Luego de 8 meses nos fuimos hacia como un campo, porque a mi esposo le ofrecieron un trabajo y nos fuimos como a un campo que son haciendas, fincas. O sea, yo de cambiar de ciudad a campo, ahí me dio mucha depresión, demasiada depresión, la cara se me hinchó, me sentía sofocada. Para movernos de ahí teníamos que caminar como 40 minutos para coger un bus para poder ir al centro, porque no teníamos carro. Y eso me llevó a mí a la depresión, a la ansiedad. Llovía y se hacía mucho lodo y yo tenía que ponerme botas para poder sacar a los niños para llevarlo al colegio. Y eso no sé, eso me dañó porque no estaba acostumbrada, pues tenía que acostumbrarme y me costó mucho. Y la depresión me tenía tan mal que yo peleaba todos los días con Alfredo. Él estaba bien porque él tenía su trabajo, pero a la vez estaba mal porque vivíamos con los jefes de él. Alfredo trabajaba de 6 a 12 de la noche. Él lo estaban como explotando, pero él sacrificó todo por nosotros, pues. Pero un día dijimos, no ya, porque no estamos bien. Unos amigos de él empezaron, no, vámonos a Estados Unidos, allá están dejando pasar personas, X, y usted sabe que se le metió solamente a ese hombre, y como yo nunca lo dejo solo, me le pegué atrás, con los niños y todo. De ahí de Los Ángeles nos vinimos para acá, para los Estados Unidos. Otro viaje bien largo, salimos con varios amigos, nos pusimos de acuerdo, hicimos un grupo. Él tenía un hermano en Perú, y fuimos pasando por el hermano que también andaba con su esposo y un niño. Viajamos bastante en buses, muy poco caminamos, porque teníamos pasaje, pues.
El pasaje nos alcanzó como hasta Guatemala, más o menos. Y nos apoyábamos entre todos, así, ¿sabes? Pasamos todo Chile largo, otra vez Perú largo, Ecuador hasta llegar a Colombia. Y Colombia, pasamos la playa hasta llegar a la selva. Ay, no, eso es, eso yo no se lo deseo a nadie. El que pasó por ahí sabe muy bien, eso es una decisión muy fuerte y riesgosa, pues eso es encomendarse bastante a Dios porque es terrible, por lo menos yo, como yo estaba en una finca en Chile, yo me la pasaba, era acostada, porque yo miraba para allá, era puro monte y no hacía ejercicio, de paso tenía la depresión, vivía frustrada, estaba gorda, hinchada y agarrar una selva de caminar 3, 4 días, eso para mí fue horrible porque yo el primer día ya yo me sentía que me iba a quedar ahí, porque sentía que nunca iba a salir porque caminaba y no, todavía falta y caminaba y todavía falta. Esto me llevaba como que a decir, ¿será que yo voy a salir de aquí o no? No sé. Y lo peligrosa que es porque son colinas altísimas, habían colinas altas, cortas, teníamos que dormir en carpa. Ahí había peligro de todo, animales, las colinas, el río, los que viven ya ahí, porque ellos violaban, robaban, secuestraban a las personas, mucho peligro, ahí hay de todo. Bueno, el grupo con que habíamos hecho ya se había desparcido porque unos veían que caminabas lento, que no ibas a poder y te dejaban botado, pero mi cuñado, la esposa y yo con nosotros sí nos mantenimos siempre unidos. Ya quedamos como nosotros nada más por como eran familia, éramos como familia ahí. Ahí como que cada quien salga con vida es como que independiente, muy poco ayudaban. Bueno, incluso cuando nosotros pasamos por un lugar donde 5 minutos después que habíamos pasado, eso no había durado mucho, habían matado a un niño, que le dieron un tiro, eso salió en las noticias y todo. Dicen que los habían secuestrado, no sé, no quisieron pagar dinero, no sé cómo fue muy bien, pero eso salió en las noticias. Era un niño como de 8 años. Eso fue ya llegando a las canoas. Ellos tenían como decir que los de la canoita le cedieran para poderlo trasladar a Panamá, porque la selva es mitad Panamá y mitad Colombia. Nosotros duramos 4 días ahí. Llevamos bastante comida, pero no, ya eso pesaba. Lo que más llevamos era caramelo, suero para los niños, porque lo cargábamos con suero. Pero agarrábamos el agua de aguas termales, chorritos desde arriba, porque el río ya estaba contaminado de los muertos. Yo no pude cargar a los niños en la selva, no podía con mi cuerpo, imagínate con los niños. Y bueno, de verdad que yo tengo un hombre que lo admiro mucho porque él es el que cargaba a uno, soltaba al otro, cargaba a uno y así fue. El varoncito nos ayudó bastante porque caminaba, pero había lugares donde no podía caminar, que eran peligrosos, que él se podía resbalar, entonces teníamos que cargarlo. La niña nunca quiso caminar, más la cargamos que lo que ya caminaba. Desde que yo empecé la selva, ahí empezó mi inseguridad. Desde la selva para allá. Son países que yo nunca había pasado, por lo menos Colombia, ya yo había recorrido Colombia cuando salí de mi país, que llegué a Ecuador. Me sentí como más segura en esos países, pero ya después que entré a la selva, Costa Rica, todos esos países me daba miedo. Yo no dormía. Nosotros pasamos Panamá, porque Panamá ahí estaba la ONU, que ellos nos pasaban directamente, nosotros pagábamos el bus, nos pasaban directamente, creo que es a Costa Rica, que viene después de Panamá. Y Costa Rica, ya ahí sí nosotros teníamos que buscar de comprar los pasajes y continuar a los otros países. Honduras fue donde nos tocó hacer una cola para que nos dieran un permiso para poder pasar por Honduras. Luego, no, a nosotros no nos pasó nada, nosotros continuamos poco a poco, si teníamos que quedarnos en ese país nos quedábamos, si no podíamos salir, todo lo tratamos de tomar con calma porque ya veníamos como que eso nos lo transmitió la misma selva, porque todo era con calma porque nos desesperábamos tanto, pero ya llega a México, México más miedo le da a uno porque allá, no sé, por eso lo de los peligros que hay en México, ay, no, eso
Ya nosotros llegar a México, empezaron todos los miedos. A nosotros nos tocó caminar a México con miedo. Cuando ya íbamos, creo que habíamos caminado 1 hora, nos agarró migración en México y nos devolvió para la frontera con Guatemala. Nos dieron un permiso, como un permiso que llegaba hasta cierto límite, que donde pedíamos otro permiso más. Y eso era pueblo y pueblo y pueblo. Cuando llegamos a Ciudad de México, ahí nos dicen que habían cerrado la frontera. No vamos a poder pasar, dieron una orden. Ay, ahí se nos bajó todo. Ya ahí nos sentíamos mal, decíamos todo lo que pasamos, otra vez para devolvernos. Pero insistimos, como quien dice, vamos a seguir. Ya estamos aquí, vamos a seguir a ver qué pasa. Hasta que llegamos a la frontera. Cuando llegamos, vemos, nosotros nunca intentamos cruzar. Nosotros llegamos ahí al muro que fue el Paso, Texas. Nosotros llegamos al Paso, Texas, en Ciudad Juárez. Y veíamos cómo se entregaban y los devolvían llorando. Esa gente lloraba con los niños. Nada más eso nos hizo que nosotros no entramos para allá. Nos quedamos como 3 días ahí durmiendo en el piso, sin carpa, sin nada. Porque ahí nosotros habíamos quedado sin nada también, sin dinero, sin nada. Y nos fuimos con chupetas a vender ahí mismo en Ciudad Juárez, a vender chupetas, y conocimos un mexicano. Él llega y nos dice que nos conseguían un trabajo y nos ayudaban con un arriendo. Y nosotros aceptamos por los niños, nosotros nos arriesgamos sin saber para dónde nos iban a llevar. Y no, era por ahí mismo cerca. El trabajo que nos consiguieron fue a la cuñada de mi esposo y a mí. Y a los muchachos le pusieron como una construcción, pero bueno, eso fue una decepción porque nos pagaban poquito, porque como nos ayudaron con el arriendo, toda la cosa. Pero nosotros agradecidos, la verdad. Duramos ahí 15 días y no íbamos a la frontera ni a asomarnos, porque ya todo lo veíamos por las noticias. Veíamos la noticia todos los días esperando que dijeran que habían abierto la frontera. Y un compañero que conocimos en el camino nos llama desde Texas, que ya él había pasado, que él se había entregado, que nos entregáramos a las autoridades, que pasáramos. Nosotros nos arriesgamos y nos fuimos a entregarnos, dejamos todo porque ya habíamos comprado cositas ahí donde habíamos arrendado. Dejamos todo eso y nos fuimos. Gracias a Dios pudimos pasar a los Estados Unidos. Entramos el 29 de octubre de 2022, 23, no me acuerdo muy bien del año, pero yo sé que fue un 29 de octubre. Ahorita estoy bien, tranquila, haciendo las cosas bien, como se debe. Esto fue Reinas Migrantes, Historias de mujeres. un espacio donde compartimos nuestras vivencias como mujeres migrantes. Lo hacemos para que otras mujeres que están por emprender su camino encuentren información, fuerza y compañía en estas palabras. El paso de una es el paso de todas. Una iniciativa de las Reinas Chapeadas.